Ya lo han visto ustedes en esta mañana en el café de Diario 55. Hoy conversamos con el empresario Sandy Filpo. Es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, conocido por sus siglas como ASIS. Buenos días, Sandy. Placer tenerte por aquí, como siempre. Estar de nuevo con ustedes y gracias por la invitación. Sector empresarial, hemos visto imágenes, fotos de actividades que se han estado desarrollando y parece ser están muy a gusto como marchan las cosas en estos momentos, más con la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo. No, mira, dice que un refrán que la nobleza obliga, y en todo momento nosotros como asociación empresarial y como asociaciones empresariales, porque debo hablar de todas, siempre exigimos que los gobiernos le dieran una mayor participación de presupuesto, en el presupuesto, que fuera una correlación de lo que se aporta tanto al Producto Interno Bruto como lo que recibimos. Durante muchos años ese fue vamos a decir, el grito de esperanza de todas las asociaciones, esperanzado en que un gobierno iba a tener o iba a reflexionar y iba a decir, bueno, si Santiago aporta entre un 13 y un 17 del Producto Interno Bruto, vamos a devolverle un 6, un 7, un 8. Y nosotros entendemos que el presupuesto corresponde a un tema también de solidaridad con las demás provincias que no generan tanta riqueza como lo genera Santiago. Y en ese sentido siempre mantuvimos ese planteamiento de que le fuera devuelto a Santiago una mayor inversión, cuando apenas era de un 1 y un 2%. Hoy vemos que en Santiago prácticamente solamente el monorriel, estamos hablando, y el teleférico son 33.000 millones de pesos. Es una inversión nunca antes vista en la ciudad de Santiago. Eso sin contar las inversiones que se están haciendo en el centro histórico y que se van a hacer, ya las que se están haciendo en la Cañada de Gurabo. Y estamos hablando de un plan que le hemos presentado al presidente de la República de 150.000 millones para la provincia de Santiago en un proceso de 4 o 5 años. Sí, creo que vamos a pasar esas expectativas. Y en definitiva debemos reconocer eso y debemos reconocer esa iniciativa del presidente. Y lo estamos haciendo muy puntualmente con datos. Y podríamos entrar en un debate en qué se invirtió en Santiago y qué se está invirtiendo ahora. Ahora, yo siempre he dicho que el gobierno con quien debe estar contento es con nosotros. Porque nosotros hemos creado un instrumento que ha permitido a un gobierno, en este caso los otros no lo hicieron porque no quisieron o no le dio la gana o no estaban enmarcados dentro de su política. En este caso de un instrumento que ha permitido ser socializado con todas las fuerzas vivas de Santiago, que se marca dentro de un plan estratégico de la ciudad de Santiago y que hoy es un plan a 30 años, al 2030. Entonces, nosotros hemos hecho una labor que la debió haber hecho el gobierno y en un término de organización y congruencia con lo que hemos hablado, pues lo hemos presentado al gobierno esa herramienta, que no es fácil. Primero no es fácil porque es un espacio donde tú debes ser inclusivo, debes consensuar y debes definir entre lo que una sociedad quiere y lo que una sociedad necesita, que no es fácil. Es decir, por ejemplo, tú vas a comunidades que no tienen agua potable, que no tienen calles asfaltadas, que no tienen aceras, que no tienen contenes, y te piden, básicamente la sociedad lo que te pide es, o la comunidad lo que te pide es una iglesia, un cementerio y cualquier otra cosa. Pero de repente tú te das cuenta que la iglesia y el cementerio no son tan necesarios como el agua potable y el alcantarillado y el saneo de las calles. Entonces tú tienes que hacerle conciencia a esa población que realmente que lo que necesita no es lo que ellos están pidiendo, que lo que necesita la comunidad es otra cosa que es más importante, sobre todo para el ser humano, en términos de calidad de vida. Que eso se debe hacer, pero que antes tú debes de enfocar toda tu fuerza y toda tu energía en eso que es vital. Y eso no es fácil convencer a las comunidades en los casos. Y eso es el resumen de un plan estratégico de la ciudad de Santiago y que es acogido por todas las asociaciones empresariales. De manera que yo te puedo decir que si es verdad, Santiago va a recibir, en función de lo que se ha prometido, una gran inversión,
pero también, y nosotros, vamos a decir, podemos estar contentos con el gobierno, pero el gobierno debe estar contento con nosotros, que le hemos hecho una tarea que ellos les tomaría tiempo y que no la harían en un proceso de 4 años. Sandy, uno percibe el sector empresarial como un sector intermedio, porque hemos visto a la oposición del actual gobierno acusar al gobierno de ser un gobierno de Picassos, de anuncio de obras. Y en esta misma semana hemos tenido aquí en nuestro conversatorio dirigentes de la oposición diciendo que no se están ejecutando o entregando las obras que se han prometido para Santiago, que solo se han quedado en promesas, en Picassos. Del otro lado está el gobierno diciendo que sí, pero uno cuando oye el sector empresarial, uno escucha una voz intermedia. Desde el conocimiento que ustedes tienen, ¿se está ejecutando el presupuesto que se prometió para Santiago? Sí, mira qué es lo que sucede. Nosotros tenemos, el gobierno tiene una gran camisa de fuerza, que es la ley de compra y contratación. Y te voy a poner en otro caso. Al principio del gobierno, el gobierno destinó y quiso entregarnos 2.000 millones de pesos para nosotros ejecutar las asociaciones empresariales que están dentro de un espacio que se llama Compromiso Santiago, que fue un espacio inclusive propiciado por la ASIS a los fines de que todas las instituciones de Santiago puedan establecer un espacio incluyente donde nos pongamos de acuerdo de lo que se quiere construir, en la propuesta que se quiere construir como ciudad. Y hace 2 años nosotros nos embarcamos en un proceso de licitación donde se procesó y se pagó todo lo que tiene que ver con la parte de diseño, y todavía, por ejemplo, hay obras, ya por ejemplo se está ejecutando lo que es el saneamiento del yaque en tenor a la cañada de Gurabo, pero en lo relativo al centro histórico todavía no hemos podido arrancar. Y eso es una muestra de nosotros, es un proceso que lo estamos manejando nosotros. ¿Por qué no han arrancado? Por el proceso de compra y contrataciones, que el proceso de compra tiene unos plazos que hay que cumplir muy rigurosos, tiene unas especificaciones que hay que cumplir. Si hay alguien que hace una posición, esa oposición, lo prudente es tú parar eso hasta que se decida, vamos a decir, ese reclamo de ese oferente en compra y contratación establezca una enmienda o establezca lo que se debe de hacer. Entonces ese tipo de cosas es un proceso que si tú quieres respetar la ley, tienes que hacerlo. Entonces eso es lo que ha ocurrido. Sandy, uno de los mayores empleadores, y así lo destaca el gobierno, ha sido el tema zona franca en estos momentos. Los gobiernos están para crear riqueza y precisamente a través de las empresas que tú aquí en esta parte del país representas. ¿Cuál es la situación actual de esas pequeñas, medianas empresas? Pero tú me estás hablando del tema de zona franca, porque el tema de zona franca es un tema que ha superado y ha desbordado las expectativas, no solamente de nosotros, sino también del gobierno. Hoy hay una creación de 190.000 empleos, donde teníamos 170.000 antes de la pandemia. Pero es que no todo es zona franca. No, pero por eso te quiero dividir. El tema de zona franca es un tema que está muy, ¿cómo te digo? Se está trabajando con mucho entusiasmo. Todos los parques de zona franca, con algunas excepciones, están llenos. Pero cuando el gobierno destaca sus logros, menciona siempre zona franca. Porque zona franca ha tenido un empuje. ¿Y ustedes qué? Es la pregunta. Mira qué pasa con zona franca. Y no va a pasar con zona franca, va a pasar con la inversión extranjera. Hay una situación dentro de esta crisis que no ha beneficiado, dentro de esta crisis sanitaria. El mundo se dio cuenta, sobre todo grandes mercados como Estados Unidos, que aparte de tener una producción barata, o sea, donde buscar la mano de obra barata como los países de Asia, debía tener una producción cerca. Se creó un nuevo concepto, que no, yo tengo que diversificar mi producción, yo tengo que tener una producción, si bien es cierto que yo tengo que ser competitivo y tener una producción donde haya mano de obra y condiciones que me permitan accesar a un precio que yo pueda competir, también necesito tener una producción cerca. ¿Qué pasa? Que de los países que están en la región, República Dominicana es el más beneficiado por su clima de estabilidad, su seguridad jurídica, su sistema democrático, porque tú tienes otros países como Cuba, que están cerca,
pero no tienen condiciones. México se va a beneficiar mucho, pero se pudo haber beneficiado más si no tuviese el problema de la inseguridad ciudadana y del el tema de la delincuencia y el narco y todo este tipo de cosas. Y tú tienes otro país que es Haití, y Haití es prácticamente, no es un país, es un estado que no tiene ninguna garantía para el que va a invertir. Queda República Dominicana. Nosotros entonces estamos siendo, vamos a decir, beneficiados de ese proceso, de todo ese proceso de cercanía que tenemos con Estados Unidos, y que realmente cuando una empresa se va a instalar o va a procurar una fabricación en un país que tenga cierta estabilidad y que esté cerca, pues la República Dominicana es el país que tiene mayor ventaja, vamos a decir. Y ya está Colombia y están los demás centroamericanos, pero nosotros en términos de cercanía y de somos los que estamos mejor posicionados. Eso es en zona franca, y eso tú vas a ver que los parques de zona franca van a crecer, aquellos que tengan posibilidad de crecer, y otros parques que se van a construir. De hecho, ya en Santiago hay proyección de un parque nuevo de zona franca, y tal expansión del parque principal de zona franca y más grande del país, que es el Víctor Espaillat. Entonces, en ese sentido, nosotros, como te digo, zona franca ha tenido un empuje post pandemia que no lo ha tenido en otros momentos. En términos de la pequeña y mediana empresa, hay que ver qué sector. Por ejemplo, tú tienes el sector comercio, que con este tema de la inflación, tú sabes que los gobiernos lo que hacen es que aspiran dinero, o sea, hay una política restrictiva del circulante, y esto le afecta. Si esto tú le sumas el problema que ellos habían tenido con relación a la pandemia de 6 meses cerrados, o sea, obviamente no están en las mejores condiciones. Y tú tienes la industria que tiene un serio problema de materia prima. Tú tienes hoy industrias que están abiertas porque se están prestando materia prima entre ellas, las que tienen buenas relaciones. Me llegó un contenedor, pude conseguir un contenedor de materia prima, te voy a prestar medio contenedor, cuando te llegue el tuyo me devuelve esa materia prima, y así se han ido prestando. Y eso tú has visto también, y eso tú lo ves en los supermercados, sobre todo de grandes superficies, donde tú ves que hay una especie de vacío en algunas de las góndolas, producto de la escasez de algunos productos, y es producto de esa escasez de materia prima que hay, y la parte, vamos a decir, lo difícil que se ha puesto en lo caro. Y esto ha creado una espiral inflacionaria que nosotros aspiramos que ya a partir del año que viene, pues esto empiece a normalizarse. Sandy, hay toda una promoción de los emprendimientos, que banca solidaria, que emprende, que proyecto, pero ¿existe en la República Dominicana realmente en este momento un ambiente, unas condiciones para emprender? No, mira, nosotros somos, dentro del ranking de los países de emprendimiento, uno de los que está más en dos cosas, en emprendimiento y en patente. No tenemos una capacidad de innovación, y eso que aquí hay pocas universidades. Podemos resaltar el tema de la Pucamaima. Yo creo que el rector, como a visión que ha tenido la Pucamaima, bueno, que no han sido muchos tampoco, pero guardando la distancia, el trabajo que ha hecho Monseñor, porque Monseñor hizo un trabajo que quizás, pero ahora en los últimos, de la Cruz Valdera, el rector actual, es Cecilio, porque él se está enfocando a llevar la universidad hacia donde quizás otros han perdido de vista, que es el tema de la innovación. Las universidades están en un gran problema. Eso lo inició con de la Cruz Valdera, Sandy. Sí. Incluso hay 2 patentes registradas, Sí. y fue en ese periodo. Sí, pero yo podría decir que he visto la preocupación, he hablado con este rector y he visto la preocupación, sin desmeritar el tema de los demás, la preocupación de convertir la universidad. Las universidades se están reconvirtiendo. Ya el ingreso importante de la universidad no es matrícula. Ya la matrícula no es suficiente para tú mantener una universidad. El ingreso importante de las universidades es la innovación, el registro de matrícula, lo que tú genera por la investigación y las alianzas que tú haces con el sector privado, sector en solucionar algún tipo de problema. Y hacia ahí es donde deben ir las universidades. Su gran ingreso o su gran masa de ingreso debe ser producto de lo que puedan generar sobre la innovación. Ahora, eso es un proceso, porque ya el pago por matrícula va a dejar de ser el gran ingreso para la universidad sostenerse.
en términos de emprendimiento no hay esa facilidad. Cuando tú lees todos los análisis y todo lo que están haciendo los demás países para motivar el emprendimiento, tú ves que hay un tema de acceso al crédito. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Promipyme, pero Promipyme es igual que un banco. Tienes que llevar la misma documentación que un banco. ¿Para qué? ¿Cuál es la diferencia? Que te prestan 1 o 2% menos. Bueno, pero si tú al final de cuentas tienes que pasar por el mismo tamiz de que te van un emprendedor, ¿qué crédito tiene un emprendedor? Un emprendedor lo que está buscando es la manera, o sea, a veces se consigue, lo que pasa es que no hay el conocimiento a ese acceso de herramientas, más por estas páginas de crowdfunding, y más rápido que lo que te da Promipyme o Banca Solidaria, como se le quiera llamar, porque le han cambiado varias veces el nombre. Al final, el gobierno tiene que saber que ese es un fondo de capital de riesgo para el que va a emprender, y tiene que así verlo, que si ese emprendedor tiene un alto porcentaje de que fracase, entonces tú no puedes penalizar el fracaso. Aquí es un país todavía, cuando tú dices, ¿por qué no somos el Silicon Valley del Caribe si nosotros estamos también posicionados? Porque aquí somos un país que todavía penalizamos el fracaso. Aquí una gente fracasa, en Silicon Valley se sientan en café a contar orgulloso de su fracaso y a decir, yo fracasé esto y esta fue mi experiencia y fracasé por esto y por esto y por esto, y le dan esas instrucciones a otros para que no cometan los mismos errores. Aquí no, aquí te penalizan el fracaso cerrándote el crédito y excluyéndote. O sea, un asunto totalmente ilógico. O sea, cuando cada proyecto es algo muy individual y que se debe ver como algo muy aparte del individuo. Si el proyecto fracasa, fracasó el proyecto, no fracasó el individuo. Ese potencial que tiene el individuo para desarrollarse, tú no lo puedes mermar cortándole el crédito o limitándolo o buscándole cualquier cosa para que esa persona tenga 20 trabas. Entonces, aquí no se ha desarrollado una cultura de emprendedurismo. Aquí los emprendedores empiezan con dinero que le prestan su familia. El capital de riesgo lo arriesgan prácticamente sus familias y amigos más cercanos. Entonces no se puede, así no se desarrolla una cultura de emprendimiento, ni mucho menos una cultura de innovación, donde tú tienes que poner dinero para ver si una idea puede resolver el problema que tú andas buscando y patentizarla después. Entonces es imposible. Entonces el gobierno tiene que enfocarse en eso. Yo creo que eso es una de las metas, pero para eso tú tienes que poner una gente con mucho criterio en esas instituciones. Entonces tú no puedes poner una gente que a lo mejor no tenga el conocimiento adecuado para realizar eso, para entender eso, porque eso es una especie de vocación que hay que tener, pero donde tú puedas entender al otro. Hay un ministerio, Sandy, que se llama Economía y Planificación, que yo entiendo que por ahí que deben dar las cosas. Y desarrollo. Bueno, lo que pasa es que aquí no estamos todavía en la etapa mira, imagínate, aquí estamos todavía en la etapa del 9-11. Aquí vimos, aquí nosotros inauguramos el 9-11, que fue una gran cosa. Sí. Fue una gran cosa el 9-11, como una gran solución cuando los demás países ya han superado eso del 9-11 y lo que están es en reconocimiento facial, reconocimiento de comportamiento, ver que, por ejemplo, si tú tienes una cámara y hay una serie de patrones que indican si esa persona pasa por tu casa varias veces, hay patrones que te indican este es un posible sospechoso, vamos a investigarlo y se encienden unas alarmas. Aquí estamos en el 911, aquí estamos básicamente en la base. No, y de 5.000 policías, 3 andan con celulares donde pueden identificar el vehículo o la persona, 3 de 5.000. O sea, que estamos muy atrasados ahí. Eso. Entonces, aquí todavía el Ministerio de Planificación, hoy es que va por la designación de áreas, de zonas de, ¿cómo ellos le llaman? Y está establecido así en la ley, de zonas étnicas y de donde se van a aglutinar el país en 5 grandes zonas, y de ahí entonces se van o sea, todavía estamos en eso. ¿Ustedes están conformes con el trabajo que se ha hecho de seguridad? Bueno, nosotros estamos conformes con la decisión del presidente, que es una decisión de valor política, de hacer la primera reforma policial con criterio, decidida y de manera integral.
nosotros que hemos vivido ese proceso y la conocemos, lo que pasa es que aquí hay dos reformas importantes que la gente no conoce y que se van a hacer y ojalá se terminen, y eso es una decisión muy del gobierno, que es la reforma educativa y la reforma policial. Me refiero a la última, que es la reforma policial, que inclusive la ASI participó dentro de la comisión de la reforma. Nosotros enviamos una persona con mucho conocimiento en eso y que ha trabajado el tema de la seguridad, que fue el doctor Juan Ramírez. La ASI, la reforma policial, ha tenido, por ejemplo, ¿qué va al día de hoy? Al día de hoy, bueno, después que se entregó el informe, y ahí terminó el tema de la comisión, el trabajo de la comisión, bueno, pues ahora se pasó a un proceso de evaluar los mandos dirigenciales. Y se empezaron por los generales. Y se crearon con una compañía internacional una evaluación del perfil, no solamente psicológico y de su capacidad, sino también de su perfil económico. Un general que tenga una cantidad de millones que no lo pueda justificar, y se hizo medio un trabajo hasta de investigación de eso. Y se clasificaron en 3 renglones, entre los que son o forman parte del perfil que la policía requiere, un perfil intermedio y lo que en un futuro debieran ponerse en retiro, de acuerdo a la ley. Entonces, ahora se están evaluando los coroneles y así se van a ir evaluando por una compañía internacional que no tiene nada que ver con el país. El proceso de integración de la policía entre todas las unidades con un gran mando de dirección, la policía del 911 estaba por un lado, la policía por otro, o sea, la integración y la preparación del policía, es decir, que lo que vayan a entrar a la policía tiene que ser personas que se sometan a un proceso de evaluación de 1 año y que dentro de ese año salga un policía formado, y para esto debía tener el policía un sueldo apetecible, o sea, y hoy por ejemplo el sueldo ya en los próximos días será de 22,000 pesos el mínimo del policía. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay una decisión, parece, del presidente de apoyar esto. Esto en caso de la reforma policial. En el caso de la reforma educativa, que mucha gente no la conoce, está, por ejemplo, mira, nosotros tenemos una educación prusiana. Nosotros estamos en el 1700 en términos de educación. Todavía nosotros tenemos esa educación donde el profesor tiene que los alumnos se sientan uno detrás de otro. Fue una educación que se dio para una concientización militar del individuo y para mantener el individuo en una disciplina. Pero aquí no se enseña a pensar. Aquí tú sales del bachiller, tú pierdes 14 años de tu vida en una escuela inicial, intermedia y un bachillerato que después no aprende nada, no sale sin hacer nada, sin saber hacer nada. ¿Para qué te sirven esos 14 años que tú empleaste en tu vida? Para nada. Para una currícula para tú entrar a una universidad. Eso es un prerequisito para entrar a la universidad. Pero tú no lo puedes poner en práctica, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. Entonces aquí hay que reconvertir la educación. Aquí hay que enseñar al estudiante a pensar. Aquí hay que enseñar al estudiante a abrirle una vocación participativa y de emprendimiento. Y de que el estudiante cuando salga de ese bachillerato realmente salga con conocimientos técnicos que le permita vivir. O sea, aquí tú tienes un pénsul, un currículo amplísimo, con no sé cuántas materias, que muchas materias de esas tampoco te sirven para la vida. O sea, entonces yo creo que eso es correcto lo que el ministro de Educación está impulsando. Ojalá las fuerzas que tienen que ver con la educación permitan el que esta reforma se pueda concretizar. Aquí hubo una gente que dijo que aquí no se enseña a conceptualizar y sin No. embargo él pasó por la presidencia de la Sí, República. pero es verdad, cuando te dicen no se enseña a contextualizar, es que no se enseña al estudiante a pensar, a razonar. Él pasó por la presidencia de la República. Bueno, pero y ya nada es otra. hizo. Vamos a brindarte café, Sandy, antes de irnos a publicidad para que lo disfrutemos aquí. Está Xiomara, Café Santo Domingo, Hola. Lo mejor de lo nuestro. En estas 3 presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Publicidad y regresamos con Sandy Filpo, presidente de la ASIS, que está con nosotros.
Presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ACIS, Sandy Filpo, empresario, está con nosotros en el café de Diario 55. Sandy, hay un tema que no podemos dejar fuera de la mesa de discusión y es un tema en el cual ustedes como asociación firmaron o dieron a conocer, hicieron unas declaraciones a raíz de una situación que se presentó con la embajada o el consulado haitiano que hay aquí en Santiago de los Caballeros, donde ustedes rompían las negociaciones de unos acuerdos que se habían arribado. Y muchos cuestionaron estos acuerdos diciendo, pero la asociación no es Ministerio de Trabajo, no es Ministerio de Relaciones Exteriores para firmar acuerdos así. Cuéntanos a ver qué fue lo que sucedió, mira, porque mucha gente confundió. El tema migratorio a título empresarial, así como el tema de distinción de dominio, yo no sé por qué hay tantos empresarios que tienen temor a hablarlo. No sé por qué. Hay un temor a abordar esos dos temas. Quizás uno para que no te digan que no eres nacionalista y el otro para que no te digan que eres evasor. Pero son dos temas pero es un sentir del empresariado en términos generales. Y nosotros como asociaciones, nosotros lo que hacemos es defender intereses. Nosotros no somos sociedad civil. Nosotros contribuimos con la sociedad civil en los momentos en que los intereses de la sociedad civil se corresponden con lo nuestro. Y esa vocación de servicio que debe tener el empresariado se manifiesta a través de lo que se conoce o le han puesto como nombre de una expresión de responsabilidad social. Pero nosotros defendemos intereses. ¿Y cuáles intereses son los que nosotros debemos defender? Son los de nuestros miembros. Y si nos quedamos callados ante una situación que esté pasando, no estamos defendiendo los intereses de nuestros miembros. De manera que los presidentes y las instituciones y los presidentes de asociaciones tienen que tener el suficiente coraje como para enfrentar temas tan espinosos como este que van contra la sociedad. O temas, por ejemplo, como mañana se vaya a discutir el Código Laboral, nosotros vamos a tener 9 millones de personas en contra, en función de los intereses nuestros y de lo que nosotros estamos diciendo. De manera que, dicho eso, quiero entrar a tu pregunta. Y lo quiero decir con la responsabilidad, porque el presidente de una institución no solamente tiene que ser un presidente para las fotos, sino tiene que asumir la responsabilidad que le manda no solamente su junta directiva, sino las necesidades de quienes representan. Como nosotros representamos un sector importante del campo, que es el sector del banano, el sector del cacao, y un sector importante de la construcción, que son las empresas constructoras, existe un problema. Y subyace un problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hoy la mano de obra que utilizan esos sectores no son suplidas por los dominicanos. ¿Y no son suplidas por qué? No son suplidas porque pagan menos, no. Porque un haitiano gana entre 22 y 30 mil pesos mensuales. Un pegabló, que es lo más sencillo para la construcción, te gana 1.200 pesos diarios. Entonces, no es una actividad que no es remunerativa, es bien paga, con relación, si tomamos en cuenta el salario mínimo, que son 18 o 19 mil pesos. Entonces, no es por eso que el dominicano no quiere accesar a ese tipo de trabajo. Es por un asunto ya de que, como ha pasado en México, que hay trabajos que se le han dejado a los mexicanos y que un norteamericano no lo hace, así pasa aquí, que hay trabajos que son básicamente dejados a los haitianos. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos un problema, que hay una cantidad de esos haitianos que no se pueden inscribir en la seguridad social. Pero eso genera otro problema para sobre todo las plantaciones de banano y de cacao, que es que una certificadora no te puede certificar si tú tienes una mano de obra ilegal que no le da las mismas condiciones que al dominicano, es decir, salud. ¿Y cuál es ese problema? ¿Cuál es ese otro problema? Que si esa plantación no es certificada, no puede accesar a comercio justo o no puede accesar a la cuota que tiene la Unión Europea para que tú le puedas vender de manera directa.
¿Y qué se produce con eso? Que tú tienes que venderle a una plantación, a una exportadora certificada, y en ese sentido tú tienes que venderle a menor precio. Y muchas veces el gran beneficio no se lo lleva el productor, no se lo lleva la empresa productora, se lo lleva a otro. Entonces ahí tú tienes una realidad. Y eso pasa en el banano, eso pasa en el cacao, eso pasa en el campo. Y son industriales que son nuestros representantes. Pero en la construcción, ¿qué sucede? En la construcción pasa algo más grave. Tú tienes una serie de haitianos con oficinas de abogados que cogen esos haitianos con una especie de bucones, se instalan inclusive en carpas cerca de los grandes centros de construcciones. Y cuando esos haitianos salen, lo llaman y le dice: Pierre, venga acá. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando con esa empresa? Yo tengo 6 meses. Venga, yo lo voy a llevar aquí. ¿Usted quiere ganarse 10,000 pesos, 15,000 pesos? Sí, claro. ¿Qué haitiano te va a decir que no se va a ganar 15,000 pesos? Venga, que yo lo voy a llevar. Te llevan donde un abogado, le dan 15,000 pesos al haitiano y 10,000 pesos al bucón y te generan una demanda todo incluida. Como tú no pagas la seguridad social y ellos lo saben, entonces al final de cuentas terminan condenados. Hay 700 y pico de demandas en el Cibao. Ese es otro problema. ¿Qué le dijimos al cónsul? Le digo: mire, cónsul, usted tiene que proveerle a sus nacionales de la documentación correspondiente. Usted tiene que proveerla. El Estado haitiano tiene la obligación de hacer eso. Y el cónsul nos dijo: yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Ahora, eso conlleva un gasto. Nosotros no nos podemos poner a hacer ese trabajo y que después que aparezca la documentación, el haitiano dice que no tiene dinero y se pierde nuestra gestión. Y nosotros le dijimos: nosotros lo pagamos. No hay problema. Busque la documentación y nosotros lo pagamos. ¿Y cómo vamos a contribuir? A que la mano de obra esté registrada. Y de esa manera el Estado Dominicano pueda repatriar a todos los que no tengan documentación. Ahora, eso hay que hacerlo par y paso. Eso es regularizando al haitiano y con la camiona atrás llevándose a los demás y sacándolo para Haití. Entonces, básicamente ese fue el acuerdo. La sociedad no lo vio bien, no entendió. Entonces la ASI dijo: espérate, nosotros no vamos por un asunto que nosotros no estamos esforzando, por el interés, no de la sociedad, de nuestros asociados, pero concomitantemente con eso le hacemos un trabajo a la sociedad. Entonces, como el cónsul haitiano a los 10, 15 días cesó en su función, el que venía, y es un acuerdo de voluntades que lo cumplen si quieren o no. Yo digo: bueno, no se va a renovar, no vale la pena renovarlo ante esta situación. Y eso básicamente fue lo que pasó. Ahora te voy a decir algo, y yo lo discuto con cualquiera. El problema migratorio se resuelve regularizando su mano de obra y repatriándose todo el que no esté. ¿Y qué fue lo que se hizo en gobiernos anteriores? ¿No se regularizó eso? Fíjate, se hizo un plan de regularización, pero no hubo el compromiso con las autoridades haitianas para que las autoridades haitianas pudieran colaborar en la búsqueda de los documentos de ese individuo. ¿Qué es lo que pasa? Que el haitiano llega aquí sin documentación, por muchas razones. Entre ellas, la principal es que para cuando lo agarre la camiona y los requise, que le quitan todo, no lo fiche. ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Jean-Pierre. Todos se llaman Jean-Pierre. Sí, Entonces, bueno, Jean-Pierre, vamos, llegan a la frontera y están en la frontera, vuelven otra vez. Y eso es un círculo vicioso que se da. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay muchos que tienen su documento en Haití, pero no lo traen a República Dominicana. ¿Por qué no lo traen a República Dominicana? Porque no se piensa en regularizar. Primero, y lo más fuerte, porque tienen que gastar un dinero, tienen que ir a Haití. Mira, a una empresa le agarraron a un haitiano que maneja una máquina, porque ya en el este, los que están en servicio al cliente son haitianos, Eso es bueno que ustedes sepan, porque manejan 3 idiomas. Entonces, tuvo que prestarle a ese haitiano 40,000 pesos para ir a Haití, buscar el pasaporte, volver y traerlo, ir al consulado. O sea, un haitiano gasta entre 40 y 60,000 pesos. Si dice: a mí me van a dar trabajo igual, con o sin documento,
¿para qué voy a gastar eso? Pero precisamente dentro de ese círculo vicioso, Sandy, hay una responsabilidad del empresariado. Porque si el empresariado toma una determinación de no contratar a un migrante ilegal, entonces no se da el No se ha dado proceso. en ninguna parte del mundo eso, sobre todo de Latinoamérica. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no vamos a contratar inmigrantes haitianos que no tengan documentación. Se para la construcción y se para el campo. Entonces el Estado tiene que darle una respuesta a ustedes. Bueno, eso es lo Hay que, que buscar una eso es lo que solución. estamos buscando. Pero es que el empresariado no puede decir que sus necesidades y sus intereses económicos están por encima de lo que establece la ley. No, porque realmente nosotros no violamos ninguna ley, ni la vamos a violar. Contratando ciudadanos ilegales. Bueno, eso es una realidad. Ahí tú puedes tener razón, lo que contratan mano de obra ilegal, pero que eso es una realidad del campo, eso es una realidad de la construcción, eso es una realidad que hay en función, como lo hubo en Estados Unidos, en la frontera de en Estados Unidos con México, que hay una serie de trabajos que no lo hace el americano y hay obligatoriamente que contratar una mano de obra mexicana, pero siempre las legislaciones no son tan rápidas que el proceso evolutivo de la producción. ¿Y qué pasa con el dominicano que no quiere hacer esa labor? No, mira, eso pasa en toda parte del mundo. En Estados Unidos empezó igual con el mexicano. Y el mexicano empezó trabajando más barato. Desplazó la mano de obra dominicana por precio. Entonces empezó a subir y el americano se dio cuenta que eso es un trabajo muy fuerte para estar sometido a eso y que podía, haciendo otras labores, irle más descansado y mucho mejor. Y al final de cuentas dejó de hacer esas labores. Y ya psicológicamente tú buscas a un dominicano y le dices vamos a trabajar en la construcción y te dice que no. Porque mejor prefiere buscar ir a una cooperativa, comprar un motoconcho y ponerse a motoconchar. Sandy, pero es que en todo este proceso se ve que de facto la raíz del problema está en la contratación de personal, Pero ilegal. Claro. Pero por una necesidad de mano de obra. Bueno, pero eso podrían decir muchos Mira, yo te puedo decir que si el gobierno dice, todo el que trabaja en la construcción, aparte de su sueldo, le vamos a dar 5,000 pesos, una tarjeta con 5,000 pesos, no van a aparecer dominicanos. No quiere hacer el trabajo, el dominicano no quiere hacer el trabajo del campo. No lo quiere. Váyanse a las plantaciones y véanlo. Ahora tú le ofreces a nivel de capataz, a nivel de mando medio, y todos los mandos medios son dominicanos, de los mandos medios hacia arriba. Pero a nivel de una cosecha, de coger sol, no hay. Sí, pero incluso trabajos hasta muy especializados están desplazando manos dominicanas. Los haitianos eran pegabló, pero ya no. Ya hay formaleteros, sí, hay piseros, hay determinaciones que son muy buenos, sobre todo en la parte de formaleta, que encontrar una mano de obra especializada y capaz es muy difícil porque es un trabajo muy delicado. Vamos a publicidad, ya regresamos con los minutos finales. Sandy Filpo está con nosotros, presidente de la ASIS, es la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Regresamos.
tiempo se nos ha ido con Sandy rápidamente. Es que siempre es interesante y por el gran dominio y conocimiento que tiene sobre muchos temas, los cuales tienen que ver no solamente con la parte económica, lo social, lo político, que todo va de la mano. Pero debemos de hablar de extinción de dominio, en que sean los últimos minutos, Andy, porque realmente la población no entiende el impacto de esta ley que ya el presidente hoy estará anunciando en el Palacio Nacional. Pero, ¿qué nos falta por entender o conocer? Porque se habla del delito, de la evasión, de el tú hacerte rico con dinero mal habido. A profundidad, para los dominicanos, para el ciudadano, ¿hasta dónde puede impactar esto? Mira, nosotros vemos la pieza. Primero no sé por qué hay muchos empresarios que en las conversaciones íntimas te dicen, no, pero esa ley no puede, pero cuando tienen que hacer pronunciamiento, no lo hacen. O sea, hay como un temor a discutir algo que es el día a día. Porque yo creo que yo puedo hacer observaciones en mejoría, en procura de mejorar una pieza legislativa. De hecho, nosotros la hicimos. Nosotros hicimos 27 recomendaciones hace 2 años, de las cuales se tomaron algunas y otras no. Pero, ¿qué nosotros tememos? Nosotros tememos a que la ley sea sometida al escrutinio de la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional asuma algunos articulados y lo declare inconstitucional, porque ahí viene eso era lo que nosotros no queríamos, porque ahí viene un proceso de desacreditar un instrumento tan importante para la persecución de los ilícitos, como es la ley de extinción de dominio. ¿Articulados de qué tipo? ¿Cómo cuáles? Mira, te voy a decir la experiencia de Colombia, porque esta es una ley que afecta al ciudadano de a pie. Esto afecta al ciudadano de aquí. No pareciera. Tú le alquilaste, por ejemplo, en Airbnb. Tú compraste varios apartamentos y alquilaste en Airbnb o en cualquier otra de esas que se alquilan a una persona. Resulta que esa persona desde ese apartamento comete el ilícito de trata de blanca o de droga en los días que tiene alquilado. La persona es denunciada por un vecino que está abajo de ese apartamento y dice, aquí están entrando menores y está entrando esto y está pasando esto. La fiscalía va, te aprende con el delito fragante, te lleva, yo no soy abogado, eso es lo primero, sé el conocimiento que tengo de lo que hemos visto, te lleva a la fiscalía y te descomisa. En el proceso te puede descomisar ese apartamento. Ese apartamento no es un apartamento alquilado. O sea, es injusto que yo que alquilé ese apartamento, mi apartamento sea extinguido por esta ley. Pero en lo que tú peleas eso, la ley da 90 días para la extinción del dominio. O sea, es un proceso sumamente rápido. 20 días para que tú puedas defenderte, 90 días. Y ya estaría la apreciación del juez, si el juez aceptaría o no eso. Entonces, el que alquila apartamento, el que tiene apartamento para inversión, el que tiene propiedad para inversión, va a tener que tener mucha cuenta, porque eso pasó en Colombia. ¿Qué pasó en Colombia? Que una señora le regularmente esos carteles se ubican como en casas de seguridad y a veces casas muy humildes, para chequear a la gente, y le alquilaba a una señora a una persona que no sabía que estaba en eso, era su patrimonio, o a veces su único patrimonio, y entonces encontraban a la persona y descomisaban el bien. Pero esa persona no tenía que... La Corte Suprema tuvo que decir, momento, porque eso llegó a convertirse en porque esto es un incentivo para el fiscal, que no le pone un freno, para los fiscales, que no le pone esto llegó a convertirse en una situación tan escandalosa que la Corte Suprema tuvo que pronunciarse y decir, no, espérese, ese bien de esa persona no puede ser decomisado. Entonces, eso es lo que nosotros tememos, porque hoy tenemos un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que la misma Procuradora lo dijo, porque tú no sabes en qué mano de qué fiscal tú vas a caer.
o en qué mano va a caer el caso en un momento dado. Pero que la ley está por encima del fiscal. Pero la ley no establece sanciones para el fiscal. Perfecto, pero no establece a mí sanciones más que la mera administrativa. A mí no me pueden decomisar un bien por un ilícito No, en que yo haya es que la ley lo establece. No la ley sea no hace mío. Es que la ley no hace diferencia. Pero que la extensión es del dominio, de lo que yo tengo como mío. No me pueden quitar un No, dominio es del que no dominio es mío. donde está de lo tuyo y de donde tú has usufructuado y donde has cometido el ilícito. Ahí no hace diferencia la ley. La ley no te hace diferencia. El texto que, como está planteado, no te hace ninguna diferencia. Y era lo que nosotros estamos seguros que eso va a ser acogido por el Tribunal Constitucional, porque de razón, pero el fiscal te dice, sí, pero yo no puedo hacer diferencia si usted le alquiló o no, y usted sabía cuando usted le alquiló que ahí se iba a hacer eso. Entonces se entra en una especie de discusión que habría que aprobarle a un juez y habría que ver si el juez en ese momento estaría en las facultades de aceptar eso. Entonces cosas como esas son las que nosotros hicimos como observaciones. Nosotros dijimos, mire, esto bien puede dejarse a los ilícitos de droga, trata de blanca. Por ejemplo, ellos sacaron el proxenetismo. Para nosotros el proxenetismo, la Cámara de Diputados lo sacó, debía estar, porque el proxeneta en un momento dado, también entre el proxenetismo y la trata de blanca hay una línea muy fina. Entonces la sacaron. Entonces, ¿qué nosotros dijimos? Nosotros entendemos que debe quedarse para los ilícitos que son realmente el narcotráfico, los ilícitos que son la trata de blanca, toda la pornografía infantil, todo eso. En 10 segundos, ¿hemos mejorado la seguridad en Santiago? Sí. Leonel no está de acuerdo, el presidente Fernández, con cómo lo está manejando el general. Mire, nosotros fuimos en su momento dado al general anterior, le dijimos a la gobernadora y en presencia de él que no se estaba haciendo el trabajo. Está siendo muy duro González Moquete. Con este general, no, está saliendo a las calles. Ya. Que es lo importante, la proximidad con el ciudadano, la reunión con la Junta de Vecinos, porque en la Junta de Vecinos te dicen muchas cosas que tú no oyes en los cuarteles, que en la Junta de Vecinos te dicen cosas que el otro no quiere decir, y va y se te acerca y te dice, mire, en esta esquina hay un punto de droga al lado de mi casa, yo estoy me tienen loco, y esa proximidad es la que tiene que tener el policía. De hecho, en la reforma policial se establece un policía aproximado, que la gente lo vea como una especie de aliado por la proximidad que pueda existir. Bueno, gracias Sandy Filpo, eso es difícil en un país donde... No, se consigue con educación. Con educación. Se consigue con educación. Y otra cosa que está estableciendo la reforma policial es que luego de la policía estar ya equipada, el 70% de los recursos de la policía se destinen a educación. Una policía educada, una policía que esté bien instruida y educada, se consigue. Aquí la gente tiene hasta temor de llamar a un número que pongan para tú denunciar cualquier cosa que esté pasando. Tú no lo vas a conseguir con un policía muriéndose de hambre y con una pistola encima. Tú lo estás mandando a atracar. Porque se le teme más al policía que al mismo delincuente común. Bueno, claro. Corriente. Gracias Sandy Filpo por haber estado con nosotros en el café de Diario 55, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS. A ustedes gracias por la sintonía, la invitación para mañana cuando estaremos cerrando la semana laboral aquí en Super TV 55, Diario 55 y El Café. Pasen feliz el resto del día.